Madrid, 9 de mayo de 2006, 7 de la mañana. La policía entra a la vez en dos empresas españolas. No son bancos ni fondos de inversión, venden sellos. Dentro está el ahorro de casi medio millón de personas. Más de 4.000 millones de euros en total. En las cámaras acorazadas no hay dinero, hay álbumes. Millones de sellos que, según los tasadores judiciales, valen varias veces menos de lo que la gente pagó. Aquella mañana estalló el caso Forum Filatélico y Afinsa, la mayor estafa piramidal de la historia de España, con más afectados que el célebre caso Madoff americano. Y sin embargo, no la destapó ningún supervisor financiero. Este vídeo cuenta cómo se construyó durante 27 años. ¿Quién avisó? ¿Cuántas veces? ¿Y por qué nadie escuchó? Pero sobre todo responde a una pregunta muy incómoda. ¿Quién vigila el dinero que legalmente no es dinero? Porque ahí está la clave de toda esta historia. Los sellos no eran, según la ley, un producto financiero. Eran bienes tangibles como un mueble o una alfombra. Y a los muebles no los vigila el Banco de España, ni la Comisión del Mercado de Valores, ni nadie parecido. Durante casi 3 décadas, ese hueco legal fue el escondite. Una estafa gigantesca creciendo a la vista de todos, con anuncios, premios empresariales y sedes en plena Gran Vía. Esta es la historia de cómo fue posible. 1979, Madrid. Nace Forum Filatélico. Un año después, un empresario portugués monta la competencia. Se llama Albertino de Figueiredo y su empresa, Afinsa. El producto que ofrecen suena extrañamente sencillo. Usted compra un lote de sellos de correos antiguos. La empresa se los guarda y se los revaloriza. Y firma un compromiso de recompra a precio garantizado. Rentabilidad de entre el 6 y el 8%. El banco de la esquina ofrecía 2 o 3. Sin bolsa, sin sustos, sin letra pequeña aparente. El sello, decían, nunca baja. Es historia en papel. Y ni siquiera hacía falta ver los sellos. Quedaban custodiados en las cámaras de la propia empresa. El cliente recibía un contrato y un extracto periódico. Igual que un banco, pero sin ser un banco. El boca a boca hizo el resto del trabajo. Padres que metían ahí la hucha de la jubilación. Abuelos que abrían carteras de sellos a sus nietos. Pueblos donde el comercial era un vecino de toda confianza. Forum patrocinaba al equipo de baloncesto de Valladolid. Afinsa llegó a tener 2.600 empleados. 100 oficinas y sucursales en Lisboa, Londres y París. Llegaron los premios empresariales y las fotos oficiales. En 2004, Afinsa factura 542 millones. Y controla 2/3 de una empresa llamada Scala, que cotiza nada menos que en el Nasdaq de Nueva York. Una filatélica española jugando en la bolsa tecnológica americana. Forum, mientras tanto, presume de cuarto de siglo de solvencia. 269.000 clientes solo en Forum. 190.000 más en las cuentas de Afinsa. Sumados, más ahorradores que habitantes tiene la ciudad de Bilbao. ¿De dónde salía esa rentabilidad garantizada año tras año? La respuesta oficial, de la revalorización constante del sello. Pero había un detalle que casi nadie se paraba a mirar. ¿Quién decidía cuánto valía exactamente cada sello? Los catálogos filatélicos que servían de referencia de precios. Y resulta que el propio grupo editaba los catálogos. Donfield y Bruckmann pertenecían al universo de Afinsa. El vendedor fijaba el precio de lo que vendía, como si el carnicero calibrara su propia báscula. Nadie lo escondía, constaba en los papeles del grupo. En 2 minutos verás al primer hombre que abrió un álbum. Hizo una cuenta sencilla y avisó de todo esto. Junio de 1994, 12 años antes. Un perito filatélico examina los sellos de una de las empresas. Compara el precio interno con el precio real de mercado. Y presenta una denuncia ante la Fiscalía de Madrid. La respuesta llega en 29 días. Caso archivado. La máquina sigue girando como si nada hubiera pasado. 1999, Alemania. La policía intercepta sellos. Un lote valorado sobre el papel en 280.000 marcos. El examen pericial encuentra copias falsas de baja calidad. Valor real estimado, unos 500 marcos. 500. De 280.000. La noticia apenas cruza la frontera española. Marzo de 2004. Lo intenta la OCU, la organización de consumidores más conocida del país. Su experimento es de una simpleza demoledora. Intenta revender sellos de inversión en tiendas de verdad. 11 filatelias visitadas, catálogo en mano. Mejor oferta conseguida, un 16% del catálogo. En algunos casos, menos del 5%. Es decir,
el activo que garantizaba tantos ahorros, no se podía vender ni por la quinta parte. La advertencia se publica, y el dinero sigue entrando. Septiembre de 2005, Londres. El Financial Times dedica un análisis al fenómeno español. Describe el modelo y pronuncia la palabra prohibida. Pirámide. 8 meses antes del final, estaba escrito en la prensa. ¿Y los supervisores españoles? Ahí está el agujero. La Comisión de los Mercados repetía siempre lo mismo. Los sellos no son valores, no es competencia nuestra. El Banco de España. Aquí no hay depósitos, tampoco es nuestro. Una ley de 2003 lo dejó negro sobre blanco. La inversión en bienes tangibles se regula como comercio ordinario, como una tienda de muebles, con normas de consumo, sin exigencias de reservas, ni auditorías de solvencia, ni provisiones. Mientras tanto, la mecánica interna era un manual piramidal. Los intereses de los clientes antiguos se pagaban con el dinero que iban trayendo los clientes nuevos. Los sellos solo sostenían el decorado de la función. Y en 2006, el decorado ya pesaba demasiado. Hacía falta dinero nuevo cada mes solo para pagar vencimientos. Atento a lo que viene justo después de la pausa. La mañana en que 500.000 de personas despertó arruinada. 9 de mayo de 2006, Operación Atrio. Registros simultáneos en Madrid y en varias ciudades más. Directivos detenidos, cuentas bloqueadas, oficinas precintadas. En las sucursales, colas de clientes golpeando los cristales. Muchos se enteran por la radio, de camino al trabajo. Dentro de las cámaras, los sellos están ahí, ordenadísimos. Porque el problema nunca fue que faltaran sellos. El problema era cuánto valían de verdad. Forum los tenía contabilizados en 1.380 millones. El tasador judicial rebajó la cifra a 283, casi 5 veces menos. El resto era humo contable. El agujero de Forum, unos 3.700 millones. La deuda de Afinsa, con sus clientes, más de 1.700. En total, el ahorro atrapado superaba los 4.000 millones. 465.000 afectados entre las dos empresas. Aproximadamente 1 de cada 100 españoles tenía dinero ahí. Los juicios tardaron más de una década en cerrarse. 2016, 11 directivos de Afinsa condenados. Su presidente acabó cumpliendo 8 años y 7 meses. 2018, sentencia para la cúpula de Forum. 20 condenados, su expresidente 12 años y 4 meses. Estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo. Y ahora, el dato que casi nadie recuerda. El mayor accionista de Forum nunca se sentó en el banquillo. José Manuel Llorca huyó del país rumbo a Venezuela. Según las crónicas del caso, pasó por el quirófano. Cirugía estética para dificultar su propio reconocimiento. ¿Y los afectados? Esa es la parte más lenta. Las liquidaciones vendieron sellos e inmuebles durante años. Con eso se fueron pagando devoluciones parciales. Según las asociaciones de afectados, la mayoría recuperó, menos de una quinta parte de lo que puso. 20 años después, siguen reclamando responsabilidad al Estado. Los tribunales, hasta ahora, se la han negado. En muchas familias, la palabra sellos todavía escuece. ¿Qué se lleva uno de esta historia, además del susto? 3 señales que juntas deberían encender todas las alarmas. Una rentabilidad garantizada, fija, pase lo que pase. Un activo cuyo precio lo fija quien te lo vende. Y un negocio que ningún supervisor tiene el deber de vigilar. Cada una, por separado, puede tener explicación inocente. Las 3 juntas fueron Forum, fueron Afinsa y serán la siguiente. Porque el hueco de los bienes tangibles se cerró tarde y siempre nace un producto nuevo donde la ley no llega. Si nadie tiene el trabajo de vigilar tu dinero, el vigilante eres tú. A España esta lección le costó 4.000 millones. A ti, 9 minutos. ¿Conociste de cerca algún caso de Forum o de Afinsa? Cuéntalo en comentarios. Y si el video te ha valido la pena, suscribirse es gratis. Nos vemos en la próxima historia.